Se está grabando la llamada. Perfecto. Está tomando notas. Excelente, muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes profesionales. Excelente, muy bien, gracias por su puntualidad. Yo soy Hugo Bedón y por supuesto estoy contento, entusiasmado el día de hoy porque estamos ingresando, ya estamos a un paso de dar inicio a esta tercera sesión, este tercer módulo y por supuesto también la graduación. Como bien se debe, hay que sentirnos orgullosos y orgullosas pues por el hecho de que hemos estado constantes, hemos mantenido la determinación y hoy por hoy incluso, a pesar que es feriado, que de pronto la gente está por el sur o quizás algunos están por el norte, pues aún a pesar de ellos se están conectando. Y eso es importante también por supuesto resaltar y agradecer la permanencia y el compromiso de cada uno de ustedes, jóvenes. Muy bien, excelente decisión, por supuesto, de formarse. Nos quedan ya un par de horas, menos de un par de horas para ya tomar riendas sueltas y poder impactar positivamente en nuestras organizaciones. Agradezco de antemano a aquellos que se estén sumando también en la marcha y, por supuesto, buenos días, buenas tardes y buenas noches a aquellos que estén llevando esta sesión en modalidad asincrónica. Muy bien, entonces, jóvenes, hoy nos toca esta tercera sesión. Bien, les cuento, vamos a ver por acá. Esto es lo que se viene el día de hoy. Hoy estamos cerrando con broche de oro, pues esta formación profesional en este curso de alta especialización profesional como especialistas en la gestión de riesgos de desastres y prevención estratégica. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, excelente. Revisen unos cuantos segunditos a ver qué es lo que se viene en este contenido. Muy bien. ¿Ok? Jóvenes, antes de dar inicio, como bien ustedes lo saben, yo tengo un estilo bastante particular de pronto de hacer un marco introductorio para esto, ¿de acuerdo? Entonces, para entrar en contexto el día de hoy, yo quiero que todos ustedes acá presentes que se están sumando y aquellos que ya están anteriormente, quiero que por un momento, por favor, visualicen mentalmente un escenario, una situación real de la cual hemos hablado el día de ayer. El día de ayer les he dado ejemplos reales en las cuales se han dado, han suscitado desastres naturales y también desastres ocasionados por el hombre, en la cual pues hemos estudiado algunos casos, hemos puesto ejemplos y en base a ellos hemos tomado también los conceptos que se relacionan con esta formación. El año 2017 en nuestro país, ayer lo comenté, el año 2017 en nuestro país se dio el fenómeno del niño costero. Muchos de repente han sido bastante jóvenes quizás, ¿no? Porque entiendo que tenemos profesionales de 25 o 26 años, por ahí de repente algunos no recuerdan muy bien, pero aquellos que ya tenemos más de 40 o que están pasando los 30, pues sí tienen plena conciencia de ello. Año 2017, en nuestro país, el fenómeno del niño costero. Más de 162 fallecidos, 1.5 millones de afectados y pérdidas superiores a 31.000 millones de soles. Así es, jóvenes. Entonces, mi pregunta en base a este contexto, a este escenario real, es, ¿realmente creen ustedes que el problema fue la lluvia? ¿Qué es lo que ustedes imaginan? ¿Será la lluvia el verdadero problema en la cual se dio esta situación, en las cuales perdieron la vida? Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. 162 personas, 162 almas que se fueron, 1.5 millones de afectados y pérdidas superiores a más de 31.000 millones de soles. Jóvenes, en base a esta consulta, que si el problema fue la lluvia, particularmente te digo que no fue así. No fue así. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Creo yo, jóvenes, muy bien, Moisés, excelente, excelente, excelente. Y vamos entonces a resumir esto. Fíjense, ¿saben qué creen que fue el verdadero problema? Yo realmente pienso esto y en base a experiencia, en base a datos, creo que el verdadero problema es que sí sabían, sí se sabía realmente, se sabía lo que iba a ocurrir en cualquier momento. Somos conscientes de ello.
Se tenían mapas de riesgo, por supuesto. Existían antecedentes históricos, por supuesto que sí. No es que llegamos de un momento a otro y plantamos ciudades, plantamos edificaciones de un momento a otro sin conocer la situación anterior a esto, ¿no? Así es, justamente, mira, y aún así, a pesar de que se sabía lo que iba a pasar, se tenían mapas de riesgo ya establecidos y se existían antecedentes históricos, aún así jóvenes no estábamos preparados, no estábamos preparados. Y aquí justamente, muy bien Grover, excelente, excelente, por ahí de repente están dentro de la sala de chat, pueden ir leyendo las acotaciones y por supuesto las respuestas por parte de los profesionales que están presentes. Y aquí nace este módulo, como les decía. Este módulo, si bien es cierto, vamos a hablar de algunos conceptos, algunas bases teóricas, pero también vamos a hablar de decisiones que salvan vidas. Aquí, definitivamente, desde el inicio, yo te dije que una de mis principales motivaciones y mi principal propósito es formar profesionales que no reaccionen tarde, que no improvisen y que no esperen órdenes cuando el tiempo ya se acabó. Eso es lo que buscamos. Aquí formamos el que toma el control del caos. Así es, jóvenes. Y si hablamos del enfoque técnico que vamos a desarrollar, pues ustedes lo tienen acá presente. Este módulo está alineado con los marcos más exigentes a nivel mundial, como lo que hemos venido haciendo desde la primera sesión, el marco Sendai 2015-2030, para entender cuál es el riesgo y cómo actuar antes. Y la 29664, la ley Sinaher, que es la responsabilidad del Estado y también los actores. Y el decreto supremo, justamente la 048-2011 PCM, que es la operatividad del sistema de gestión de riesgo. Y por último, vamos a cerrar con la plana HERT, la 2022 al 2030, que es el enfoque prospectivo y correctivo. Pero se me están yendo también las ISOs. Vamos a hablar de la ISO 31000, que es la ISO en la gestión del riesgo basada en decisiones, la ISO 22320, que es la gestión de emergencias en tiempo real, y la ISO 22301, que es la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional. Pero te voy a decir algo que quede bastante claro antes de dar inicio a este tercer módulo. Muchos profesionales jóvenes sí conocen esas normas, por supuesto que los conocen, pero muy pocos saben realmente aplicarlas cuando hay presión, cuando existe el caos, cuando hay vidas en riesgo y cuando no hay margen de error. Justamente ahí se conoce al verdadero profesional. Y lo que vas a aprender acá en este último módulo para graduarnos con éxito, todos orgullosos y orgullosas, es lo que va a marcar la diferencia. En este módulo vamos a desarrollar juntos 5 capacidades críticas. La primera es prevenir antes que ocurra. Así es, no solamente se trata de identificar los riesgos, sino también de reducirlos de forma estratégica. Vamos a hablar y aprender de cómo prepararnos de forma realista. Así es, de forma realista y no idealista. Vamos a establecer planes que realmente funcionan en campo y no solamente se ven bonitos en papel. Vamos a aprender a responder con una estructura y me refiero a la ISO 22320, el comando, el control, la coordinación y la comunicación. Y a la vez también vamos a aprender a tomar decisiones bajo control. ¿Mm? Y por supuesto también bajo presión, porque cuando nosotros tenemos segundos para reaccionar y para tomar decisiones, y por supuesto esos segundos marcan una diferencia entre consecuencias irreversibles y mitigación y reducción y salvación de vidas humanas. Vamos a garantizar también la continuidad operativa, porque en una organización resiliente, jóvenes, no se detiene, al contrario, se adapta. ¿Mm? Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Excelente, ya tenemos, caramba, ya más de 40 profesionales en sala. Excelente, bienvenidos a cada uno de ustedes que están sumándose a esta última sesión. Así es, muy bien. En unos segunditos voy a leer lo que están escribiendo acá. Muy bien, gracias Gabriel por tu acotación, por tu participación. Muy bien, siempre es bienvenido.
y enriquece aún más estas sesiones en vivo, que ustedes puedan de repente comentarnos cuáles son sus apreciaciones, de repente contarnos un poco alguna experiencia muy puntual relacionada a lo que estamos desarrollando el día de hoy, y también de pronto quizás hablar de conceptos o quizás algunas ideas eh, para que puedan enriquecer aún más y hacer más dinámica estas sesiones y esta experiencia en vivo. Bien, yo te hago una pregunta directa. A ver, si hoy ocurre una emergencia en tu organización, si hoy en este preciso instante ocurre una emergencia en tu organización en la cual estás laborando, ¿lideras o te paralizas? ¿Mm? Porque la diferencia entre un profesional común y un especialista en gestión del riesgo no está en lo que sabes. Y esto es importante mencionarlo porque he conocido muchísimos profesionales realmente altamente capacitados. Muy bien, Alfonso, excelente, te felicito. Altamente capacitados y de pronto, ante una emergencia, se quedan paralizados. Así es. Como te dije, la diferencia entre un profesional común y un especialista en la gestión del riesgo no está en lo que sabe, está en lo que hace cuando todo se descontrola. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, este módulo es el punto donde dejamos de ser técnicos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ser estrategas del riesgo. Aquí no solamente vamos a aprender a responder emergencias, sino vamos a aprender a anticiparnos a ellas y evitar de que éstas ocurran. Y eso, jóvenes profesionales, es lo que realmente salva vidas, protege organizaciones y construye liderazgo verdadero. ¿Ok? Muy bien, bienvenidos entonces a cada uno de ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquellos que se estén sumando también en esta sesión en modalidad sincrónica y aquellos que estén ya desde muy temprano, desde minutos antes de las 6 de la tarde, también muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Jóvenes, entonces, hemos hablado, nos hemos puesto en contexto, hemos hablado del marco introductorio y qué bueno, Gabriel, que estés entrenando, porque la práctica hace al maestro, así es. Así es, por supuesto. Nosotros te vamos a dar los manuales, vamos a hacer un poco reflexión, vamos a hacer un poco de mentoring, pero al final la receta del éxito está en todos lados. Lo puedes encontrar en un curso de especialización con Momentum, la puedes encontrar en un video de YouTube, la puedes encontrar en un libro, de repente, un bestseller. Pero ¿sabes algo, Gabriel? La sazón la pones tú. La receta del éxito la encuentras en cualquier lado, pero la sazón la pones tú, justamente, y depende mucho de tu compromiso, de tu práctica y de tu entrenamiento en tiempo real. Recuerda que somos eternos aprendices y constantes, inconformes. Siempre, 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 jóvenes, busquemos salir de nuestro status quo, pensar fuera de la caja, sacarnos de nuestra zona de confort, porque recordemos que la zona de confort es un terreno infértil. Ahí no crece absolutamente nada. Tienes que salir de tu zona de confort, porque lo que te incomoda, lo que te molesta, lo que te duele, e incluso lo que te hace quizás pensando tú que te pueda hacer mal, es lo que te hace crecer. Así es, así que hay que ponerle ganas a lo que hacemos. Si quieres ser un profesional, un especialista extraordinario, tienes que estar dispuesto y dispuesta a recorrer esa milla extra. Así es, hacer lo que otros no hacen, hacer cosas diferentes si quieres resultados diferentes. De eso se trata la vida, de eso se trata nuestra carrera. Este mundo maravilloso de la prevención de riesgos encierra una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad la tienes en tus manos, que son salvar vidas humanas. Y mucha gente incluso no se entera. Así es, salvamos muchas vidas, pero muchas personas no están enterados. Eso se trata, jóvenes. Qué bueno, Gabriel, te felicito que estés entrenando, por supuesto, gracias a Alfonso también, muy bien. Gabriel nos ha hecho un comentario también interesante, que bueno, agradecería que lo puedan leer también, porque es importante que podamos buscar y ver todos los puntos de vista, creo que es necesario poder entender ello, ¿de acuerdo? Grover nos dice que la causa es que no existe una planificación, por supuesto, eso somos conscientes de ello, Grover. Lastimosamente el crecimiento urbano, poblacional, como lo mencionas, está bastante desordenado, no tenemos un orden, no hay una planificación, no hay una estructura. Y hoy por hoy, pues, los lotes en los cerros se están vendiendo al
por mayor y a granel, al mejor postor. Es así. Y mucha gente con la idea o el idealismo de pronto quizás buscar el techo propio, buscar el terrenito, pues no observa, no cuestiona, no tiene ese pensamiento crítico, no investiga antes de poder pagar y endeudarse de repente, incluso por 10, 15, 20 años en un terreno que de pronto está generando un riesgo para ti y para tu familia. Así es, jóvenes. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Gio, muy bien. Excelente. Gio Huamán, excelente. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Por supuesto, Moisés. Excelente. Bien, jóvenes. Creo que es una acotación que de pronto puede ser válida, por supuesto. Es importante también ver las responsabilidades compartidas. Así es, responsabilidades compartidas. Ok, jóvenes, entonces vayámonos a lo que venimos. Abróchense los cinturones porque estamos a punto de arrancar, ¿ok? Empezamos con nuestra primera lámina. Mira lo que tengo acá. Prevención, preparación y respuesta, ISO 22320. Mira, acá pasamos del análisis a la acción en escenarios reales. Cuando nosotros estamos hablando de gestión de riesgos jóvenes, el error más común es que tenemos identificado el riesgo y entonces pensamos que estamos seguros. Eso es falso. Eso es falso. Mira, ¿te acuerdas que te conté el día de ayer? No sé si fue ayer, no fue ayer, ¿verdad? Creo que fue el jueves. El miércoles fue, claro, el miércoles. Hoy estamos viernes, ¿verdad? Claro, sí. Tengo tantas cositas en la cabeza que a veces se me van los días. Mira, el miércoles hablamos del terremoto en Pisco, el 2007. ¿Recuerdas? Magnitud de 7.9 en la escala de Richter, fallecidos, más de 595 personas, más de 76.000 viviendas destruidas. Y la pregunta es, ¿se conocía el riesgo sísmico en esa zona? Sí, por supuesto que sí. ¿Había normas de construcción? Siempre las ha habido, les cuento. Siempre ha habido normas de construcción. Entonces, ¿qué falló? ¿Mm? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué creen que falló? Mira, yo te voy a decir qué es lo que falló en esta situación. Primeramente, una falta de control real en la ejecución. Eso es lo que sucede. Una falta de control real en la ejecución. Una débil preparación comunitaria. Por supuesto que sí. Y la ausencia de respuesta organizada inmediata. ¿Y cuál fue la lección clave que nos dejó esta situación? Pues identificar el riesgo no es tan importante si no puedes actuar cuando ocurre. Así es simple. Identificar el riesgo, jóvenes, no sirve si no puedes actuar cuando realmente se necesita, si no puedes actuar cuando ocurre. Jóvenes, el otro punto es la gestión de riesgo en tiempo crítico. Mira, lo que nos dice esta lámina es algo interesante, porque aquí entra la ISO 22320, perdón. ¿Esta norma de qué habla? Esta norma no está hablando de prevención. Ojo, la ISO 22320 no habla de prevención. Habla de cómo responder cuando ya todo salió mal. Así es. Habla de cómo responder cuando ya todo salió mal. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el incendio que se dio en las Malvinas, en estas galerías Nicolini, allá por Lima en el año 2017? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso también? Hablamos un poquito, ¿ya? Muy bien, Gabriel, así es, así es. Todo lo que sucede es una lección aprendida, así es. Jóvenes, este incendio en las Malvinas, en estas galerías, en uno de los contenedores de la galería Nicolini, en Lima ya por 2017, dio como un saldo jóvenes fallecidos, dos jóvenes fallecidos. Estos jóvenes perdieron la vida encerrados literalmente en contenedores metálicos con candados, sin salida. ¿Qué falló? ¿Mm? Primero, no había rutas de evacuación real. No había supervisión efectiva. No hubo respuesta oportuna. Por supuesto que no. Tiempo crítico es igual a segundos que definen vida o muerte, jóvenes. Así es.
Ahora, podemos seguir hablando muchas más cosas, definitivamente, porque incluso después de 9 años han sido condenados aquellos empresarios, entre comillas, que habían contratado y habían empleado a estos jóvenes bajo esas condiciones. Jóvenes, ¿qué hace o qué exige la ISO 22320? La ISO 22320 exige estructura de comando clara. Así es. Te exige comunicación efectiva y a la vez te exige toma de decisiones rápida. Muy bien, Víctor. Así es. Jóvenes, jóvenes profesionales. ¿Y cuál es el rol de nosotros como profesionales en la emergencia? Esto lo hemos visto en la primera sesión, ¿recuerdas? Vamos a hacer un poquito de pronto quizás vamos a recordar un poco. Mira, y yo te lo voy a decir como un mentor, no como un docente, ¿de acuerdo? Son más de 17 años que vengo haciendo esto y definitivamente, más que libros, la experiencia suma muchísimo porque te da sabiduría más que conocimientos. Entonces, en una emergencia, jóvenes, te voy a decir bien claro, tu título no importa. Te lo digo así, suena duro, pero es brutalmente honesto. En una emergencia, tu título no importa. Tu cargo no importa. Tu experiencia solo importa si se traduce en acción. Eso es lo que realmente tienes que entender. No te voy a hablar como un docente, te voy a hablar con lo que pasa en campo, con el lenguaje en campo, jóvenes, como un mentor. Eso es lo que tienes que entender. En una emergencia no va a importar tu título, tu cargo no va a importar, tu rango, tu estatus, qué tanto sabes. Tu experiencia solamente va a importar si es que realmente tomas acción y tomas decisiones. ¿Mm? Alguien por ahí en la primera o en la segunda sesión, si no me equivoco, me habló acerca del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla 2022. ¿Se acuerdan? Hace poco fue eso, no fue hace muchos años, hace 4 años exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? En este derrame de petróleo se dio más de 11.000 barriles derramados. Fíjate, 11.000 barriles derramados. El impacto fue en más de 97 kilómetros del litoral peruano, de nuestro litoral. Afectó la pesca, afectó el turismo, afectó la biodiversidad, por supuesto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué evidenció este evento, jóvenes? ¿Qué pasó? Pues yo te digo que fue una falta de reacción inmediata. Por supuesto que sí, eso ya se sabe en las investigaciones de causa raíz. Hubo una deficiente gestión de la crisis y la comunicación fue tremendamente ineficaz. ¿Mm? Eso lo sabemos. Es más, los invito realmente a hacer un poco la tarea, quizás por ahí, a investigar un poco más los casos que estoy hablándote. Por supuesto, así es, Richard, así es. El profesional que no lidera, Richard, se convierte en parte del problema. Y acá ya no te estoy hablando de conceptos, te estoy hablando como si estaría conversando contigo directamente, como si estaríamos en campo. Esa es la forma que vamos a darle este giro a esta sesión, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de este enfoque, la ISO 22230, aquí la diferencia es real, ¿de acuerdo? La 22.320, perdón, no es una teoría, no estamos hablando de teoría, es la estructura para el caos, es la estructura para el caos. ¿Mm? Ojo, ojo, se basa en tres pilares, se basa en tres pilares. Uno, comando y control. Comando y control. Acuérdate esto. ¿Quién toma las decisiones y quién lidera? ¿De acuerdo? ¿Quién toma las decisiones y quién lidera? Lo segundo es la coordinación, jóvenes. Instituciones, brigadas y equipos. Tercero, información. El flujo que sea claro, que sea veraz y oportuno. ¿De acuerdo? Ahora, imagínate esto. Estamos en una planta industrial. Existe una explosión en un área de almacenamiento de productos químicos. Se da esta explosión. Entonces, un profesional convencional, pues, ¿qué va a pasar? Va a dudar, va a esperar órdenes, de pronto se va a paralizar, lo he visto muchas veces. Pero un profesional formado en ese módulo activa protocolo de emergencia, define parámetros de seguridad, coordina una evacuación, informa al comando y prioriza vidas antes que los activos. Y esa diferencia, jóvenes, es la que va a evitar una tragedia mayor. ¿Te das cuenta? Esto es importante porque quiero dejarte que esto muy claro para todos ustedes. El riesgo no avisa, la emergencia no espera y la improvisación mata. Así es, jóvenes. Así que este módulo no busca
que memorices normas. Busca que cuando llegue el momento crítico, tú que me estás escuchando y me estás viendo, seas el que tomes el control. Porque en gestión del riesgo no sobrevive el que más sabe, sino el que mejor actúa cuando todo falla. ¿Ok? Muy bien, excelente, jóvenes. Yo creo que por ahí estamos avanzando con ello, por supuesto. Así es, Richard. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estemos ahí platicando, que estemos acotando, por supuesto. Muy bien, muy bien. Hay mucho que de repente podríamos ir aprendiendo porque no es que estamos en blanco, ojo, ha sucedido muchísimos desastres naturales y por supuesto también antrópicos, situaciones en las cuales pues se han dado que han tenido muchísimo que nos pueden enseñar. Así es, jóvenes, vamos a seguir aprendiendo esto, hay muchísimas cosas en la cabeza que tengo que me gustaría conversar con ustedes. Y vamos a hablar ahora de la segunda diapositiva y nos hablamos de la parte uno, lo que es prevención estratégica y reducción de riesgo. ¿De acuerdo? Mira, yo quiero comenzar aquí con una afirmación que separa a un técnico de un estratega. Así, lo digo así. El riesgo no se elimina, no, se reduce antes de que se materialice. Esto es importante que lo tengas en cuenta en tu cabecita. El riesgo no se elimina, se reduce antes de que éste se materialice. Y eso, jóvenes profesionales, es el corazón de ¿qué? De la Plana HERT 2022-2030. Marco Sendai, por supuesto, ISO 31000. Aquí ya no estamos hablando de reaccionar, estamos hablando de intervenir el riesgo antes del desastre. Y cuando hablamos de esto, pues vamos a encontrar puntos importantes en esta lámina. Medidas estructurales, cuando interviene la realidad física. Aquí es donde vas a campo. Van a ser esas acciones que van a modificar el entorno. ¿Para qué? Para que puedas reducir el impacto del riesgo. Por ejemplo, vas a reforzar edificaciones. Por supuesto, vas a hacer una construcción de muros de contención o un sistema contra inundaciones, rediseños de infraestructuras críticas. Jóvenes, terremoto en Chile, 2010. Terremoto en Chile, 2010. A ver, trasládate mentalmente a esa situación. Magnitud 8.8 grados en la escala de Richter. Fallecida 525 personas. Ya me estaba viendo a un holocausto. ¿Ya? 525 personas jóvenes. Ahora compara esto con Haití en el 2010. Compara esto, la misma situación, Chile, terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, 525 personas, y ahora compara esto con Haití. Haití, magnitud 7 grados en la escala de Richter y fallecidos más de 222.000 personas. ¿Ya lo tienes? ¿Cuál es la diferencia? No fue el sismo. Está más que claro, ¿verdad? No fue el sismo. Fue la ingeniería estructural y normativa aplicada. ¿Sabes qué pasa con Chile? En Chile, las normas sísmicas son bastante estrictas. La fiscalización es real y la cultura de construcción es muy segura, realmente. Entonces, una buena estructura no evita el evento, jóvenes, evita la tragedia. Catástrofe. Entonces, ahora, aterricémoslo a nuestra realidad. Mira la imagen que tienes aquí en la lámina. Tenemos una columna sin confinamiento adecuado. Tenemos posible deficiencia de vigas de amarre. ¿Mm? Así es, uso de materiales sin control técnico. Y eso, jóvenes, es un sismo moderado. Así, en una situación como esta, colapsa. ¿Mm? Y aquí es donde entra tu rol, justamente. Esto no es construir bien o no construir, simplemente. O construyes bien o no construyes. Y esto sucede mucho en nuestro país, muchísimo. La construcción artesanal, ¿no? Contratamos a maestros, contratamos a albañiles empíricos, y eso no está mal, no está mal en lo absoluto, pero es importante tener la guía y la dirección de un especialista. Un especialista es importante porque al final, si tú vas a invertir más de 100.000, 200.000 soles en tu vivienda, pues eso no es muy poco dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que asegures y que justamente te asegures de que esa vivienda, esa construcción realmente esté bien hecha. ¿Mm? Ahora, medidas no estructurales. Aquí es cuando intervienes el comportamiento humano, jóvenes. Aquí está el error más grande de muchas organizaciones. Creen que con infraestructura basta. Y te digo que no.
Falso. Las personas mal preparadas pueden hacer inútil cualquier sistema. Así es, y esto se ha dado en muchísimas oportunidades. Mira, hay que hacer capacitación real. No estamos hablando simplemente de darles el formato de asistencia y que ellos firmen. No, señores, lo he visto muchísimas veces, incluso en organizaciones en las cuales he auditado, fiscalizado, he hecho consultorías y he elaborado ahí. Capacitación real, jóvenes. No solamente firmas, procedimientos que sean claros y que sean practicados, que sean funcionales, que se visualice en campo. Señalización efectiva, simulacros, simulacros, no simulaciones falsas, simulacros. Vayamos nuevamente a las galerías Nicolini, las Malvinas, 2017. ¿Ya? Mira, jóvenes encerrados en contenedores, sin rutas de evacuación, sin cultura de seguridad. ¿Había estructura? Sí había estructura. ¿Había prevención? No, no había una prevención real. El resultado, muerte evitable. Así es, muerte evitable. Es duro, pero es así, jóvenes. Ahora, vayamos al enfoque estratégico, ¿de acuerdo? El enfoque estratégico, mira, aquí está la diferencia. La ISO 31000 nos dice algo que es clave. El riesgo se gestiona tomando decisiones. ¿Y Planager qué hace? La Planager lo aterriza. Hace una gestión prospectiva, evita nuevos riesgos. Gestión correctiva, reduce riesgos existentes. Y gestión reactiva, responder cuando ocurre la situación. ¿De acuerdo? Ahora, y visualicemos una empresa minera en una zona de deslizamientos, y muchas de ellas están en situaciones como estas. Mira, el profesional convencional va a identificar el riesgo, ¿de acuerdo? Sí identifica el riesgo, lo va a documentar de pronto. ¿Mm? Pero ahí queda. ¿Y el profesional estratégico qué hace? Rediseña taludes, implementa drenajes, capacita personal, define rutas de evacuación y simula escenarios reales. Uno está cumpliendo, sí, por supuesto. El profesional básico cumple, identifica el riesgo y lo documenta. Pero el otro, lo que está haciendo al rediseñar taludes, implementar drenajes, capacitar a su gente, definir rutas de evacuación, simular escenarios reales, pues lo que hace está previniendo el desastre. Es así, jóvenes, es así. Entonces, uno de los errores más críticos que debemos evitar como especialistas es tener procedimientos que nadie conoce. No sabes lo lamentable que es eso. Lo he visto en muchísimas auditorías. Tienen procedimientos muy bien hechos, realmente muy bien hechos, pero nadie conoce sus procedimientos. O señalizaciones que absolutamente nadie respeta. Saben que está ahí, saben lo que significa, pero no han interiorizado realmente lo que está diciendo y lo que te está exigiendo. Y por supuesto, capacitaciones que nadie aplica. Estos son los errores más críticos, uno de los errores más críticos que debemos evitar, jóvenes. Eso no es prevención, no te equivoques. Eso es autoengaño organizacional, o cumplo y miento. ¿Mm? Y te hago esta pregunta. ¿Será que tu organización está reduciendo el riesgo o simplemente lo está documentando? ¿Qué opinas? Porque papel aguanta todo, pero la realidad no perdona errores. Es así, jóvenes, es así. Hoy vengo un poco así como filudo, hoy vengo filudo hoy día, porque estoy así como que bastante apasionado, ya estamos cerrando, hay que hablar las cosas directas y claras, ¿ah? Porque ya hoy por hoy, a partir de hoy día, mañana, a partir de mañana ya tú sales a campo y vas a presentar ese boleto dorado, esa llave dorada que va a abrir cientos de miles de puertas a oportunidades, porque definitivamente toda organización de clase mundial exigente valora muchísimo a un profesional con certificación en gestión de riesgos de desastres y prevención estratégica. ¿Quién no quisiera tenerlo al lado? Por supuesto. Pero ahí viene justamente lo bueno. ¿Qué vas a hacer con esto? Ahí está importante. Nosotros te damos las llaves. Tú abres las puertas, ¿de acuerdo? Una vez adentro, es una gran responsabilidad por tu parte. Así que por eso te estoy diciendo esto ya de por sí, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, la prevención no se trata de gastar más. No, es pensar mejor antes de que ocurra el daño, porque cuando el desastre llega, ya es tarde para capacitar, para reforzar o para planificar. Se actúa con lo que ya hiciste antes. Eso es importante que lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a la parte 2 de esto, claro. Vamos a la parte 2. Mira,
Esta es la parte 2, que creo que es importante que lo tengas en cuenta. Mira lo que tengo acá. A ver, aquí vamos a entrar al nivel donde se evita la tragedia antes de que exista. Mira, voy a comenzar con una idea que pocos profesionales entienden de verdad. No todos los controles son importantes, ¿de acuerdo? Pero hay controles que lo son todo. Así es. Y si esos fallan, el evento crítico ocurre, jóvenes. Bow time. Esto me hace recordar mucho porque empecé esta aventura de aprendizaje y conocimiento en colaboración con Momentum, justamente, justamente con Bow Time, brindando un curso de alta especialización en Bow Time. Y esto me recuerda justamente esto. No todos los controles son importantes, pero hay controles que sí lo son y lo son todo. Y si esto falla, el evento crítico va a ocurrir. Así es, va a ocurrir. Entonces, hablemos de controles críticos, que es el corazón de la prevención real, jóvenes. Un control crítico no se trata de cualquier medida. No, 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 no. Un control crítico es aquel que si falla, va a desencadenar consecuencias catastróficas. Por algo le llaman control crítico. Criticidad es sinónimo de muerte, de situaciones terribles. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, jóvenes, ¿qué significa? ¿Qué significa identificar fallas clave? ¿Mm? Yo te lo voy a decir. Cuando nosotros hablamos de identificar esas fallas clave, no estamos hablando de listar riesgos. No estamos hablando de listar riesgos, no te equivoques. Estamos hablando de identificar dónde está el punto de quiebre. Ojo, punto, apúntalo. Por eso siempre te digo que tengas a la mano un lapicerito, ¿ah? Mira, ¿de qué se trata? Cuando hablamos de identificar fallas clave, ¿dónde está el punto de quiebre? Tienes que preguntarte primero eso. Segunda pregunta, ¿qué elemento sostiene todo el sistema? Y la tercera es, ¿qué no puede fallar bajo ninguna circunstancia? Eso es lo que tienes que identificar. Justamente es identificar fallas clave. ¿Mm? Traigamos a Repsol, nuevamente. Desastre en Ventanilla, derrame Repsol 2022. Más de 11.000 barriles de petróleo derramados en el litoral peruano. Afectación a más de 97 kilómetros de nuestro litoral. ¿Cuál creen ustedes que fue el control crítico que falló? ¿Mm? Mira, yo te voy a decir algo, ¿ah? A ver si coinciden conmigo. Primero, monitoreo y detección temprana. Sistema de contención inmediata. Eso es. No todo el sistema falló. Falló el control clave. Y eso, jóvenes, eso bastó. Eso bastó. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si ustedes recuerdan un caso de una minería que en la cual hubo un colapso de relaves, fue en Brasil en 2019. No sé si están muy enterados de esto. Pero ahí en esta situación, en esta minería, en la cual colapsó un relave y tuvo una consecuencia de 270 fallecidos, colapsó la presa de relaves, y ahí te pregunto, ¿cuál fue el control crítico? Mira, el control crítico en esta situación, búscalo, si gustas, búscalo un poquito de repente en Google, yo le llamo el bandaburros, búscalo ahí, ¿ya? El control crítico, jóvenes, fue que hubo una estabilidad geotécnica del dique. Ese es un control crítico. Estabilidad geotécnica del dique. ¿Pero qué pasó? Fallas en monitoreo, alertas que fueron ignoradas en su momento. Y el resultado, un desastre masivo. Jóvenes, ISO 31000 más enfoque de controles críticos, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice no gestiones todo igual, prioriza lo que no puede fallar por ninguna circunstancia. Ese justamente es un control crítico, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos de control de riesgos de alto impacto. Esto también es importante que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, aquí entramos ya al pensamiento estratégico real, porque no todos los riesgos merecen la misma atención, así es. ¿Qué es lo que vas a priorizar? Tenemos que priorizar la alta severidad, la alta exposición y la alta probabilidad de pérdida de control. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos una planta industrial. ¿Cuáles son los riesgos en una planta industrial? Por ejemplo, tenemos caída al mismo nivel, tenemos derrame de productos químicos, explosión por gases. ¿Cuál es crítico? ¿Mm? Esto es un ejemplo sencillo. ¿Eh? ¿Mm? ¿Será caída
No, pues definitivamente no. Pues esto es un impacto bajo comparado a una explosión, ¿no? Que es un impacto catastrófico. ¿De acuerdo? Ahora, el personal estratégico tiene que invertir en detección de gases. ¿De acuerdo? Invierte en implementar ventilación. Invierte en controlar fuentes de ignición. Eso, jóvenes, es gestión inteligente del riesgo, justamente para evitar una explosión. ¿M? Por gases. Y aquí viene otro punto interesante cuando hablamos de gestión prospectiva. Aquí está, gestión prospectiva, el nivel más alto, jóvenes. Aquí entramos al enfoque Planaheart 2022-2030 y el marco Sendai. Mira, no se trata solo de reducir lo que ya existe, se trata de evitar crear nuevos riesgos. ¿Mm? Mira, hemos hablado hace unos minutos atrás y por ahí me lo han mencionado, y pongo el ejemplo acá a la mesa. Por ejemplo, expansión urbana en zonas de riesgo en nuestro país, que sucede muchísimo. Miles de viviendas están siendo construidas hoy por hoy, ya han sido construidas años atrás en quebradas activas, en zonas que son inundables, en laderas inestables. ¿Mm? Por ejemplo, sin ir muy lejos, no sé si ustedes se han dado una vuelta por la Costa Verde. Hay edificios que están inhabilitados. Así es. Por ejemplo, aterriza los Chosica, huaicos recurrentes, 2015-2017. Justo una situación, un tiempo de situación terrible. Decenas de fallecidos, miles de damnificados jóvenes. ¿El problema ha sido el huaico? No. El problema no fue el huaico. El problema fue permitir construir en zonas de riesgo. Y el enfoque del profesional estratégico, jóvenes, antes de siquiera aprobar un proyecto, tiene que hacer una evaluación de la ubicación, tiene que analizar las amenazas, tiene que proyectar escenarios futuros. Y si el riesgo es alto, pues simplemente no se construye. El error más crítico que cometen muchas organizaciones es que gestionar riesgos, ¿ya? O sea, gestionan los riesgos, pero siguen generando nuevos riesgos. ¿Mm? Por ejemplo, implementan controles en planta, pero expanden operaciones en zonas inseguras. Así es, expanden operaciones en zonas inseguras. Y esto, jóvenes, no es gestión. Esto es contradicción estratégica. Contradicción estratégica, jóvenes. Y mira, y esto no es opinión, ¿ah? Esto está en los marcos internacionales. Sendai evita nuevos riesgos. Planager, ¿qué hace? Gestión prospectiva obligatoria. La ISO 31000, decisiones basadas en riesgos. Y la SINAGER, responsabilidad multisectorial. Así es, jóvenes, y te dejo esto bastante claro para que lo tengas en cuenta. El desastre no empieza cuando ocurre, empieza cuando decides ignorar un control crítico o cuando permites generar un riesgo nuevo. Ahí está el detalle. Un profesional promedio identifica los riesgos, llena formatos, cumple, por supuesto que cumple. El profesional estratégico identifica controles críticos, prioriza lo que no puede fallar y evita que el riesgo nazca. Y ahí está la diferencia entre gestionar riesgos y liderar con seguridad. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Esto definitivamente es... ¿qué me dice por acá? Me están escribiendo por acá. Me están escribiendo. A ver qué dice Palmira. Gerardo, ¿qué tal? Gerardo, ¿cómo estás? No, me imagino que tienes asuntos por ver también, no hay problema. Y lo importante es que estás acá y que también vas a ver la sesión grabada que se va a compartir, así para que te pongas al día, ¿de acuerdo? Y por ahí tenemos, a ver a quién nos está escribiendo por acá. Eh, acá tenemos a Ángel. Ángel, bueno, lo expliqué bastante bien hace unos minutitos atrás. No sé si recién te has unido. Coméntame, por favor. Pero no hay problema, yo te puedo explicar, mira. Por ejemplo, Ángel me está preguntando a qué se refiere con identificación de claves falla, nos dice. Mira, no sé si por ahí no está muy bien de repente redactadito, no hay problema, pero quizás esta pregunta quizás pueda parecer simple, pero aquí vamos a separar aquellos que llenamos matrices y aquellos que realmente entienden qué ocurre en los desastres. ¿De acuerdo? Mira, así que voy directo al punto, Ángel. ¿Qué significa identificación de claves de falla? Mira, eh,
Se refiere a identificar, jóvenes, cuáles son estos puntos críticos donde un sistema puede fallar y puede desencadenar un evento no deseado. Y me refiero a una emergencia o desastre. Ángel, no se trata de listar peligros, se trata de detectar dónde se rompe el control, Ángel. Esto es importante. Gracias a ti, Gerardo. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia clave acá? Y aquí está el error más común, ¿ah? Muchos dicen, el peligro es la lluvia, el peligro es el sismo. Eso es superficial. Un especialista graduado y certificado en Momentum dice, ¿qué tiene que fallar para que este peligro se convierta en un desastre? Así es, Ángel. Y si hablamos del enfoque técnico de la ISO 31000 más el análisis de riesgo, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las claves de falla que están asociadas a controles inexistentes, a controles deficientes y a controles que pueden fallar en condiciones críticas? O sea, en otras palabras, estamos hablando del problema no es el peligro, es la falta del sistema durante o frente al peligro. ¿Mm? Así es, Ángel. Entonces, hablaba de, por ejemplo, un peligro real, un ejemplo real, una inundación. El peligro, lluvias intensas. Ahora piensa como especialista. Piensa como especialista. ¿Cuáles son las claves de falla? Mira, por ejemplo, tenemos un drenaje pluvial que está colapsado. O tenemos una falta de mantenimiento de los canales, o tenemos una ocupación de zonas inundables, o quizás por ahí la ausencia de un sistema de alerta temprana, o una mala gestión de residuos que obstruyen el flujo del agua. Entonces, Ángel, el desastre no lo causa la lluvia, lo causa la falla del sistema de control. Si tenemos un sismo en una edificación, el peligro, movimiento sísmico, a ver, ¿cuáles son las claves de falla? Diseño estructural deficiente, construcción informal, materiales de baja calidad, materiales o falta de supervisión técnica o no cumplimiento de la norma. El sismo ocurre, claro que sí, pero el colapso va a ocurrir por fallas, justamente que te acabo de mencionar. Por eso es tan importante, Ángel, que cuando identificas claves de falla, deja de reaccionar. Dejas de reaccionar, empiezas a intervenir de forma estratégica y puedes actuar justamente antes del desastre, reforzando esos puntos críticos. ¿De acuerdo? Y si hablamos de relación con metodologías avanzadas de la que estamos hablando a continuación, pues esto conecta directamente con la ISO 31000, que es el análisis del riesgo, con la ISO 31010, que son las técnicas de evaluación. Habla también de Bowtie, por supuesto, de identificación de causas y barreras, y controles críticos, que es prevención de eventos mayores. ¿Mm? En todos los casos, Ángel, el enfoque es el mismo: identificar dónde puede fallar el sistema. ¿Mm? Así que yo les hago una pregunta para todos. ¿Por qué dos ciudades con la misma lluvia, una colapsa y otra no? ¿Por qué dos ciudades con el mismo sismo, uno colapsa y el otro no? Porque una identificó y gestionó sus claves de falla y la otra no. Así de simple. Qué buena pregunta me has hecho, Ángel. Realmente un profesional promedio identifica peligros. Un profesional y especialista, Momentum, identifica dónde, cómo y por qué el sistema va a fallar. Y ahí es donde realmente se previenen los desastres. ¿Ok? Bien, confío, Ángel Coila Mamani, espero que haya quedado claro lo que te acabo de explicar. Y si tienes alguna duda adicional, no, por favor, no dudes en hacérmela llegar. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por tu consulta. Las preguntas nos permiten explayarnos, nos permite de pronto darle mayor énfasis a lo que estamos hablando a continuación. ¿De acuerdo? Bien, bien, jóvenes. Entonces, avancemos con esto. Vamos a hablar ahora de preparación ante emergencias, que es el nivel operativo real. Hablamos de ISO 22320 y la ISO 22398. ¿Mm? Mira, yo voy a empezar con algo que todo profesional debe grabarse. Préstame atención. El peor momento para aprender a actuar es durante la emergencia, así como lo oyes. El peor momento para practicar es durante la emergencia. Y sin embargo, eso es exactamente lo que pasa en muchas organizaciones, ¿sí o no? Así es.
Lo hemos vivido, lo sé. Entonces, jóvenes, hablemos de planes de emergencia y contingencia. Cuando el papel realmente se convierte en acción o en fracaso. Porque un plan no es un documento para auditoría. Ojo, no te equivoques. Un plan no es un documento para auditoría. Es un guión de supervivencia organizacional. Hay que darle el debido respeto y, por supuesto, el debido énfasis que se merece. Este incendio que se dio en Mesa Redonda, no sé si tú recuerdas, a inicios de Navidad, para fechas de Navidades, en el 2001, 270 fallecidos. No sé si tú recuerdas. Explosión en cadena por pirotécnicos. ¿Recuerdas? De repente aquellos que tienen por ahí mi edad, yo estoy pasando los 40 y tantos años ya, pero ya yo recuerdo perfectamente, y quizás por ahí los que tienen veintitantos aún han sido muy pequeños, ¿no? Pero sucede que ahí en el 2001, jóvenes, el incendio en Mesa Redonda, 270 fallecidos, ¿qué creen que falló? Averigüen un poco, yo les estoy poniendo, de repente deberían tener por ahí el buscador para que vayan viendo qué es lo que te estoy hablando, mira. ¿Qué falló en esta situación? Mira, no había rutas de evacuación operativas. No había rutas de evacuación operativas. No existía un control de aforo, por supuesto, y hasta el día de hoy sigue sucediendo esto. Sigue pasando una y otra vez. No hemos aprendido de nuestros errores. No había un plan ejecutable y el resultado, un caos total. No sé si ustedes han ido a Mesa Redonda, a vísperas de Navidad o vísperas de Año Nuevo. Esto sigue sucediendo, jóvenes, sigue sucediendo. ¿Cuál fue el resultado? El caos total. ¿Mm? Entonces, ¿qué debe tener un plan real? ¿Qué es lo que debe tener un plan real? Un plan efectivo, jóvenes, que se alinea a la ISO 22320, tiene que responder lo siguiente. Mira, te explico. Primero, ¿quién toma el control? El comando. Ojo, ¿quién toma el control? ¿Quién es el comando? ¿Quién ejecuta? Las brigadas. ¿Quién hace o qué hacer exactamente? Los procedimientos tienen que estar claros. Y por supuesto, cómo se comunican. Los canales tienen que estar definidos. Si tú no respondes a eso en este plan, esto no es un plan. Simplemente es un archivo. Así de simple. ¿Ok? Ahora, hablemos de organización de brigadas. Este es el factor humano decisivo, jóvenes. Y aquí te debo algo con total claridad. Mira, las brigadas no son decorativas. Esto yo lo he visto muchísimas veces en grandes organizaciones. No son decorativas. Son la primera línea de respuesta. Así es. Y existen tipos claves de brigadas, también quiero explicarte. Por ejemplo, la de evacuación, control de rutas y flujo de personas. La de primeros auxilios, que es atención inmediata, minutos críticos. Y contra incendios también, que es el control inicial del evento. Jóvenes, 2017, terremoto en México, magnitud 7.1, escala de Richter, más de 370 fallecidos. ¿Qué marcó la diferencia en muchos casos? Y mira, te estoy dando datitos para que lo vayas investigando. Mira, aquí lo que marcó la diferencia en muchos casos fue que las brigadas y ciudadanos estaban organizados. La respuesta inmediata antes de la ayuda estatal. Entonces, ¿cuál fue nuestra elección? La primera respuesta siempre es local. Siempre es local. Y el error crítico es que las brigadas no entrenan, están ahí simplemente por nombre, por cumplimiento, no conocen sus roles, no solamente existen en papel bien bonito para las auditorías o fiscalizaciones, y eso no es preparación, jóvenes, es una falsa sensación de seguridad, y esa falsa sensación de la seguridad es lo que más daño hace en una organización, porque se lleva pérdidas humanas. ¿Mm? Y cuando hablamos de la ISO 22398, hablamos de simulacros y ejercicios. Jóvenes, aquí está uno de los puntos más mal ejecutados en Latinoamérica. Se hacen simulacros, pero no se aprende nada. ¿Sabes cuál es la diferencia clave entre un simulacro tradicional y un simulacro realista, tipo ISO 22392? Que en el simulacro tradicional te avisan, está ordenadito y no hay presión de por medio. Todos salen, apagan sus máquinas, por ahí todavía se estiran, agarran el celular o están chateando mientras que están evacuando. Es así. Tú lo has visto, me imagino, lo has vivido, y es más, de repente lo has hecho en algún momento. Jóvenes, pero un simulacro realista, alineado con la ISO 22392,
existe un escenario sorpresa, fallas intencionales y toma de decisiones bajo presión. Solo ahí entrenas a tu gente. Japón 2011, tsunami. Magnitud 9 grados en la escala de Richter, uno de los más grandes terremotos habidos en la historia. Más de 15.000 fallecidos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasó acá? Miles miles de personas sobrevivieron a esto gracias a una cultura de simulacros reales, gracias a una educación desde muy pequeños en las escuelas y en las casas, y una respuesta automática por parte de ellos, porque esta preparación es la que salvó muchas más vidas, porque pudieron haberse tomado muchas más vidas humanas. ¿Mm? Si esto hubiese pasado en nuestras costas peruanas, no estaríamos hablando de 15.000 fallecidos. Creo que estaríamos hablando de mucho más, definitivamente. Entonces, ¿para qué sirve un simulacro real, jóvenes? Sirve para validar tus planes, si es que realmente funcionan o no funcionan. Si es que tienes una lista de deseos y anhelos e idealistas, o simplemente tienes cosas reales que son ejecutables. Sirven para identificar fallas ocultas, sirven para entrenar toma de decisiones y sirven para reducir el tiempo de respuesta. Eso es lo que tienes que entender cuando hablamos de simulacros reales. Ahora, conecta de forma estratégica. Y esto no es aislado, ¿eh? Se conecta directamente, ¿sabes con qué? Con la ISO 22320, respuesta estructurada. Se conecta con la ISO 22398, ejercicios y simulaciones. Se conecta con la Planager, fortalecimiento de capacidades, y con la Sinager, que es responsabilidad institucional. ¿Mm? Jóvenes, aquí hay una verdad que muy pocos dicen. No fallan los planes. Los planes no fallan. ¿Sabes quiénes fallan? Fallan las personas que nunca lo practicaron, que nunca lo pusieron en simulación, que nunca lo pusieron en entrenamiento, que no saben, no tienen idea de lo que tienen que hacer. ¿Mm? Y la pregunta que te hago en ese momento, que estamos a unos minutos de graduarnos, es que si hoy ocurre un incendio en tu organización, ¿realmente tu brigada va a actuar o va a preguntar qué hacer? Es una pregunta retórica. Te lo dejo para ti. ¿Mm? Porque la preparación, jóvenes, no se mide en documentos, se mide en tiempo de reacción. Porque en una emergencia real no existen segundas oportunidades, no existe un margen de error y no hay tiempo para pensar desde cero. ¿Mm? Hablemos de la segunda parte. Esta es la parte última en este punto, mira. Aquí vamos a ver la verdad, capacidades reales y no documentos. Voy a empezar con una frase que quiero que te incomode un poco, ¿ah? ¿De acuerdo? Tu organización no está preparada hasta que lo demuestra bajo presión. Y eso, joven profesional, no se valida con manuales, no se valida con firmas, no se valida con auditorías. Se valida en campo, se valida en tiempo real, se valida con estrés y con incertidumbre. Esa es la forma real y tajante de validar justamente tu preparación ante emergencias. ¿Mm? Ahora, hablemos de la evaluación de capacidades de respuesta. Este es el punto donde cae la mayoría de organizaciones jóvenes. Evaluar capacidades no se trata de revisar si de pronto tienes brigadas registradas, si tienes equipos comprados o si tienes planes aprobados. No, no te equivoques, no nos equivoquemos acá. Y esta cultura realmente trasciende a diferentes puntos de nuestro país y en Latinoamérica, por supuesto. ¿Sabes de qué se trata? ¿De qué se trata? Evaluar capacidades. Se trata de responder a tres preguntas básicas. La primera, ¿cuánto tiempo tardan en reaccionar? La segunda es, ¿tu gente realmente sabe qué hacer sin preguntar? Y la tercera, ¿tu sistema funciona cuando falla la comunicación? Pregúntate eso. No sé si tú recuerdas este simulacro operacional que se dio en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, en entornos aeroportuarios
se realizan ejercicios de emergencia bajo estándares internacionales. Así es. ¿Y qué se evalúa realmente? Mira, se evalúa tiempo de activación del plan, se evalúa coordinación entre equipos, se evalúa flujo de información y también toma de decisiones bajo presión. No se evalúa el papel, se evalúa la respuesta real del sistema, jóvenes. Cuando hablamos de esto, hay que enfocarnos ahora en la preparación real y no documental. Aquí es donde entra la diferencia entre cumplir y estar mal preparado. La ISO 22320 y la ISO 22398 son bastante claros. No basta con tener documentos, no basta con tener procedimientos. Deben ser ejecutables y deben ser probados constantemente. Si tenemos una planta industrial y la organización con plan de emergencia aprobado, con brigadas asignadas, con señalización correcta, se realiza un ejercicio sorpresa y el resultado es la brigada no responde a tiempo, nadie asume el liderazgo y existe una confusión y un caos total, ¿cuál es tu conclusión? La conclusión va a ser simple, cumplían, sí, pero no estaban preparados, así de simple. Entonces, ¿cómo se evalúa realmente? Jóvenes, hay que buscar indicadores claves. KPIs. Mira, apúntalo si te gustas. Lo primero, para evaluar correctamente, es tu tiempo de respuesta inicial. Punto número 1. 2, claridad en la toma de decisiones. ¿Ya? 3, eficiencia en la comunicación. 4, coordinación de brigadas. Y 5, uso correcto de equipos. Esa es la forma más clara de evaluar con estos indicadores claves. Te repito, coordinación de brigadas, uso correcto de equipos, eficiencia en la comunicación, claridad en la toma de decisiones y tiempo de respuesta inicial. ¿De acuerdo? Si tenemos una situación de emergencia en una minería, las operaciones mineras formales jóvenes realizan simulacros, por ejemplo, con fallas intencionales, escenarios no avisados, evaluación en tiempo real. He estado muchísimos años trabajando para el sector minero, porque minería, ¿sabes qué pasa? Es uno de los sectores de más grande impacto. ¿Saben algo que es clave? Te cuento. El error no se corrige en el accidente, se corrige antes. Y uno de los errores más grandes organizacionales, ¿sabes cuál es? Y te lo digo sin rodeos. Creer que porque tenemos un plan, estamos listos. Y eso es peligrosísimo, porque genera falsa confianza, perdón, genera baja reacción y genera improvisación. Así es, jóvenes. Y quiero que les quede claro a todos, si no lo entrenas, no funciona en la emergencia. Simple, punto. Si tú no entrenas, no funcionas en la emergencia. Y no importa qué tan bien esté escrito, quién lo haya aprobado, cuántas firmas tenga, si no se practica, simplemente falla. Si hoy ocurre una emergencia real en tu organización, ¿tu equipo ejecuta automáticamente o se queda esperando instrucciones? ¿Mm? La preparación real, jóvenes, no se ve en auditorías, se ve en segundos, porque en una emergencia no hay tiempo para pensar desde cero. En una emergencia no hay margen para improvisar. En una emergencia no hay espacio para errores, simplemente actúas. Simplemente actúas con lo que ya entrenaste. Y aquí está la diferencia final entre un profesional promedio que diseña planes y un profesional de alto nivel que desarrolla capacidades reales de respuesta en su gente. Esa es la diferencia real. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a nuestra siguiente lámina. Gestión de emergencias. A ver, aquí no gana el que más sabe, gana el que lidera en el caos. Y voy a empezar con una escena que muchos han vivido, pero pocos saben gestionar. Explosión, humo, gente corriendo, gritos y confusión total. ¿De acuerdo? Y en ese preciso momento ocurre algo que es clave, jóvenes. Alguien toma el control y todos, o mejor dicho, o todos pierden el control. Y ahí está justamente, o alguien toma el control o todos pierden el control. Y ese es el momento clave en el cual se da una situación como esta. Y hablemos de comando y control, que es la columna vertebral de toda respuesta efectiva. ISO 22320 es bastante clara. ¿Y qué te dice? Sin comando no hay control, sin control hay caos.
Entonces, la estructura clara de liderazgo, jóvenes, en una emergencia no puede haber dudas, como por ejemplo, oye, ¿quién está a cargo? ¿Quién decide? ¿A quién reporto? No, 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 no. Eso cuesta vidas. Eso cuesta vidas. Por ejemplo, 2013, una discoteca en Brasil, la discoteca Kiss, acuérdate, búscalo. Discoteca Kiss en Brasil, 2013, más de 242 fallecidos, más de 600 heridos. ¿Qué falló? No había liderazgo claro, no hubo control de evacuación, la información fue confusa. Resultado, pánico colectivo. Así es. En una emergencia, jóvenes, la estructura no es una opción. La estructura es vital. Es vital. ¿Mm? Toma de decisiones centralizada. Jóvenes, jóvenes profesionales. Esto es algo que muchos cuestionan, pero en una emergencia es altamente crítico. Y no se decide por consenso, se decide por liderazgo, jóvenes, se decide por liderazgo. Incendio industrial. A ver, imagínense un incendio industrial. Un modelo débil, todos opinan, nadie decide y se pierde tiempo. Un modelo ISO 22320, un líder define acciones, los equipos van a ejecutarlas y existe una comunicación fluida. Y el tiempo perdido mata, así de simple. ¿Mm? Coordinación interinstitucional, claro, donde muchas emergencias colapsan. Una emergencia no la maneja una sola entidad. Participan bomberos, participa la policía, participa el sector salud, la defensa civil y la misma empresa. ¿Te acuerdas que te hablaba del terremoto en Haití? En 2010, más de 222.000 heridos, perdón, fallecidos. ¿Qué cosa crees que agravó la tragedia? La falta de coordinación, la ayuda internacional desorganizada, jóvenes, información fragmentada. ¿Mm? Así es, Gerardo, muy bien, excelente, un gran ejemplo, Discoteca Utopía, Lima 2002. Así es, recursos mal distribuidos. No fue solo el sismo realmente, fue el caos en la respuesta ante la emergencia. Y lo que exige la ISO 22320 es que exige roles que estén definidos entre instituciones, protocolos de comunicación y centros de comando que sean coordinados. Todos trabajan juntos, bajo una misma estructura. Así es, Alfonso, excelente. Pisco 2007, lo vimos, lo conversamos hace unos minutos atrás. Así es. Entonces, aquí viene otro punto que también es necesario, la articulación con autoridades. ¿Mm? Mira, aquí entra el enfoque Sendai en nuestro país. La gestión del riesgo no se maneja de forma aislada. La gestión de riesgo es multisectorial y a la vez es obligatoria, jóvenes. ¿Y esto qué significa en campo? Significa que una empresa no puede actuar sola, debe coordinar con quién, con INDECI, con los gobiernos locales, con la policía y por supuesto con los bomberos. Así es, uno de los errores más frecuentes acá es que las empresas intentan manejar la emergencia de forma interna para evitar el escándalo. No comunican a las autoridades y actúan demasiado tarde. Y el resultado, pérdida de control. Así es, jóvenes. En una emergencia no gana el más inteligente, gana el que tiene estructura. ¿Mm? Así es. Si se da una explosión en una planta industrial, ¿qué va a hacer un profesional sin información? Va a gritar órdenes, va a confundirse, va a duplicar acciones. Pero un profesional que tiene un enfoque ISO 22320 va a asumir el comando, va a definir perímetros, va a activar brigadas, va a coordinar con autoridades y va a controlar la información. Y el resultado, control versus caos. Jóvenes, la gestión de emergencia no es una reacción, es liderazgo estructurado bajo presión. Y quédate con esto, por favor. Cuando todo falla, lo único que va a sostener la situación es el comando. Así es, porque al final no sobrevive la organización más grande ni la más equipada. Sobrevive el que sabe quién manda y cómo actuar ante una situación de emergencia. ¿Ok? Muy bien. Bien, jóvenes, muy bien. Vamos avanzando. Estamos bien, ¿ah? Vamos avanzando entonces. Ahora viene la parte 2. Claro, por supuesto. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Yo te decía hace unos minutitos, unos segundos atrás, que en una emergencia, la información mal gestionada mata más que el evento en sí.
Y esto no es una exageración, ¿ah? Esto lo hemos vivido muchas veces, lo hemos visto. Hay casos por montones que podemos ir citando de pronto. Hablemos del flujo de la información. Mira, este es el sistema nervioso de la emergencia, el flujo de la información. Porque cuando ocurre una crisis, todo depende de esto. ¿Quién sabe qué y en qué momento? ¿De acuerdo? ¿Quién sabe qué y en qué momento? Flujo de información. Comunicación efectiva. No se trata de hablar más, se trata de comunicar mejor. Debe ser clara, directa, sin ambigüedades y en canales definidos. En Japón, en este tsunami, el 2011, con más de 15.000 fallecidos. Ojo, ojo, ojo. Pero ¿qué pasó acá? Miles y miles lograron evacuar gracias a qué? A sistemas de alerta temprana, a comunicación inmediata, a protocolos claros. La información salvó vidas, jóvenes. Así es. Una información oportuna en emergencia es un dato importantísimo, porque este dato, si llega tarde, es un dato inútil. Así es simple, es un dato inútil, no sirve de nada, como lo que pasó en La Dana, en Valencia. ¿Recuerdas? Te lo mencioné justamente el día miércoles cuando hablábamos en la segunda sección, en el segundo módulo. Jóvenes, huracán Katrina en Estados Unidos, 2005, 1.800 fallecidos. ¿Qué falló gravemente? Revísalo. Información tardía, descoordinación entre autoridades, mensajes contradictorios. ¿Y el resultado? Caos social. ¿Mm? Hay un punto importante cuando hablamos de aplicación, evitar el caos. Aquí está una verdad operativa, jóvenes. El caos no lo genera la emergencia, lo genera la falta de control. Eso quiero que lo tengas en claro. Así es, Víctor. Muy bien, excelente. Así es. Qué bueno que lo estemos entendiendo. Si tenemos una inundación en una zona urbana, ¿m? Sin control, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esta inundación en una zona urbana sin control? Información contradictoria, personas evacuando sin dirección, recursos mal distribuidos. ¿Y el resultado qué va a ser? Va a ser pánico más pérdidas mayores. Y cuando tenemos una inundación en una zona urbana con un enfoque ISO 22320, vamos a tener información centralizada, vamos a tener mensajes claros, vamos a tener rutas definidas y por supuesto coordinación activa. ¿Y el resultado qué va a ser? Control operativo. Así es. Entonces, mira qué importante es, y en este siguiente punto es mantener el control operativo. Aquí está el nivel experto, porque no basta con reaccionar bien al inicio. Hay que sostener el control durante toda la emergencia. ¿Y cómo logramos esto? Centro de comando activo, información actualizada de forma constante, decisiones basadas en datos reales y retroalimentación continua. ¿Mm? ¿Tú te acuerdas el 2020? Pandemia COVID 2019. ¿Mm? En países donde hubo comunicación clara, donde hubo una información diaria constantemente, donde hubo liderazgo visible, hubo mejor control. Y donde no hubo esto, caos, desinformación, colapso y muertes. Y esto se alinea directamente, jóvenes, con la ISO 22320, que es gestión de la información y emergencias, con la ISO 22301, continuidad operativa, y la SINAGER, que es la articulación institucional, y también la PLANAGER, que es fortalecimiento de capacidades. En una emergencia, jóvenes, el desorden lastimosamente mata mucho más que el evento. Así es, el desorden mata mucho más que el evento. Y te voy a hacer una última pregunta en esta segunda parte de la lámina. Mira, si hoy ocurre una emergencia, ¿tu organización controla la información o la información los controla ustedes? ¿Mm? Jóvenes profesionales, yo quiero decirte algo que realmente es importante que lo entiendas. Mira, eh, hoy no solamente hemos aprendido normas. Durante toda esta formación profesional, durante todos estos 3 días, estas 3 sesiones en 3 módulos, hemos entendido cómo realmente se gestiona la vida en situaciones límite. Porque un profesional promedio, y ya lo sabes, un profesional promedio reacciona. Un profesional de alto nivel, ¿qué es lo que hace? Previene, se prepara, responde, controla. ¿Y sabes qué es lo más importante? Lidera cuando nadie sabe qué hacer.
El riesgo siempre va a estar presente y eso quiero que tú lo tengas en cuenta. Siempre va a estar presente, pero la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia siempre será el nivel del profesional que está al frente. Así es, jóvenes. Bien, esto quiero que lo tengas claro, ¿de acuerdo? Ahora, creo que esta es la última parte ya. Esta es la última parte de esta última sesión en vivo con este curso de alta especialización profesional. Y vamos a hablar de toma de decisiones bajo presión y continuidad operativa. Permítame, acá está, ¿ok? A ver, aquí vamos a definir todo. Vamos a hablar de segundos, vamos a hablar de decisiones y vamos a hablar también de consecuencias irreversibles. ¿De acuerdo? Mira, y voy a empezar nuevamente con una verdad incómoda. Así es, en una emergencia, jóvenes, no decides con calma. No, decides con lo que tienes en la cabeza en ese momento. No nos engañemos, estamos idealizando las cosas. En una emergencia no tomamos decisiones con calma, tomamos decisiones con lo que tenemos en la cabeza en ese preciso momento. Y si no estamos preparados, lastimosamente no decidimos y no reaccionamos. ¿Mm? O reaccionamos y no decidimos. Dicho esto, aquí viene un punto importante, que es la evaluación rápida del riesgo. Este es el primer filtro entre el control y el caos. ¿De acuerdo? Aquí hay tiempo, mejor dicho, aquí no hay tiempo de pronto para matrices complejas, ¿ah? ¿No? Aquí estamos hablando, aquí trabajamos realmente con pensamiento táctico inmediato. De eso se trata. Trabajamos con pensamiento táctico inmediato, jóvenes. Hay dos preguntas que van a definir todo. ¿De acuerdo? Mira, ¿qué está ocurriendo? Tipo de evento, un incendio, una explosión, una inundación, la magnitud y el área afectada. Eso es lo que tienes que responder. ¿Qué está ocurriendo? Tipo de evento, incendio, explosión, inundación o otro evento, la magnitud y el área afectada. Eso es uno. Y lo dos es ¿qué puede empeorar? La propagación del fuego, el colapso estructural, la contaminación secundaria o el efecto dominó. Estas son dos preguntas que tenemos que hacernos y que definen todo en una situación como esta. Mira, no sé si ustedes recuerdan el 2020, sucedió un caso mundial de una explosión en Beirut. No sé si ustedes recuerdan la explosión que se dio en Beirut. Más de 200 fallecidos y más de 6.000 heridos. ¿Mm? ¿Sabes qué ocurrió? Un almacenamiento de nitrato de amonio y por supuesto una falta de control de riesgo. ¿Qué es lo que pudo empeorar? Ahí están las dos preguntas, estamos respondiendo a estas dos preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pudo empeorar? Una reacción en cadena. Y justamente es lo que ocurrió. ¿Y cuál es la lección? No basta con que entiendas el evento, hay que anticipar cuál es su evolución. O sea, qué es lo peor que puede suceder. Y aquí entra a tallar justamente la priorización de acciones, jóvenes. Mira, aquí vamos a definir cuál es nuestro nivel como profesionales. En emergencia no haces de todo, no, no, no. Haces lo más importante primero. Primera, hablemos del orden estratégico y esto es clave. ¿Qué es lo más importante? La vida humana. Evacuación inmediata, rescate, atención primaria, siempre primero, siempre, por favor, siempre, ¿de acuerdo? El orden estratégico es la vida humana, evacuación inmediata, rescate y atención primaria, siempre. Dos, control del evento. Hay que contener el incendio, hay que aislar la zona, hay que cortar energía y fuentes de riesgo. Tres, continuidad operativa. Evaluamos ya años, ¿no? Hay que evaluar los daños, hay que activar los planes de continuidad ISO 22301 y recuperar operaciones críticas. ¿Mm? ¿Tú te acuerdas en el 2019, el 2020, a finales del 2019 al 2020, cuando se dieron los incendios forestales en Australia? Cuando salieron los koalas quemaditos, salieron las imágenes terribles de animales prácticamente quemados con quemadura de tercer grado, en más del 60% de sus cuerpecitos. Más de 33 fallecidos, hablamos de vidas humanas y innumerables vidas de animales, más de 3.000 viviendas destruidas. Jóvenes, en muchos casos,
se priorizó la evacuación. Y esto es correcto, ¿ah? Pero ¿sabes qué pasó? No se protegió activos estratégicos a tiempo tampoco. Y el resultado, pérdidas económicas masivas. Averigua un poco acerca de esto, porque existe un error crítico en campos jóvenes, y te lo digo directo, ¿ah? Los profesionales que quieren hacer todo al mismo tiempo, ¿sabes cuál es el resultado? Se saturan, toman malas decisiones y pierden el control. Pero el profesional estratégico no hace más, hace lo correcto en el momento correcto. ¿De acuerdo? Ahora, la continuidad operativa, cuando hablamos de la ISO 22301, es justamente lo que diferencia entre una organización que es resiliente, y esta palabra me gusta, de una que colapsa. Y aquí encontramos otro nivel, mira. La emergencia no termina cuando se controla, ojo, termina cuando esta organización se recupera, y eso es resiliencia, es la capacidad de levantarte ante la adversidad. Te caes 5 veces y te levantas 6. Entonces, ¿qué implica esto? Mira, muy bien, así es, así es. Este es un dicho bastante antiguo, Víctor, pero que tiene mucho relación a lo que estamos hablando. Mira, ¿qué cosa implica? Implica que identifiquemos procesos críticos, implica definir tiempos máximos de interrupción, implica planes de recuperación y alternativas operativas. Esto es lo que implica realmente cuando hablamos de continuidad operativa, ISO 22301. El impacto empresarial que se dio en el COVID-19, jóvenes, empresas que sobrevivieron, ¿qué es lo que tenían? Tenían planes de continuidad, tenían adaptación digital, tenían protocolos claros, y empresas que quebraron realmente, no tenían estrategia, no tenían flexibilidad, no tenían preparación. Son situaciones reales. Y la conexión estratégica en todo esto es que una ISO 22320 habla de decisiones en emergencia. Se alinea con esto, se alinea con la ISO 22301, la continuidad operativa, se alinea con la ISO 31000, gestión del riesgo. Así es, Alfonso, totalmente de acuerdo. Y el planajer, resiliencia institucional. Jóvenes, eh, acá viene una segunda parte que creo que también es necesario para cerrar este tema. Mira, yo quiero cerrar este módulo con una verdad que va a definir carreras. No gana el que más sabe, gana el que decide mejor cuando todo está en contra. ¿De acuerdo? Hablemos de la ISO 22301. Mira, esta norma es la norma que separa a las organizaciones que sobreviven y las que desaparecen. La ISO 22301 no trata de evitar tragedias o trata de evitar emergencias, trata de algo mucho más complejo, te cuento, seguir operando a pesar de las tragedias o las emergencias. Y aquí hablamos de este punto en la continuidad del negocio. Aquí tienes que responder o debes responder a qué procesos pueden, o mejor dicho, a qué procesos no pueden detenerse. ¿Cuáles son estos procesos en tu organización que no deben detenerse? ¿Cuánto tiempo puedes estar fuera de operación? Y por supuesto, ¿qué pasa si fallan tus sistemas críticos? ¿Mm? En pandemia, las empresas que sobrevivieron realmente tenían teletrabajo implementado, tenían sistemas digitales, tenían planes de continuidad. Y las empresas que quebraron dependían de qué? De la presencialidad total, de procesos rígidos, no tenían planificación. Entonces no fue la pandemia, fue la falta de preparación ante una situación como esta. Y la recuperación no basta con resistir, jóvenes. Hay que volver a operar en el menor tiempo posible. De eso hablamos de recuperación. ¿Mm? ¿Tú te acuerdas de la Data Center en Latinoamérica? Una empresa con un plan de continuidad, falla eléctrica crítica, activación inmediata de respaldo y recuperación en minutos. Si hubiese habido otra sin un plan como este, una parada total, pérdida millonaria y un daño reputacional tremendo. Cuando hablamos de resiliencia organizacional, jóvenes, estamos hablando del verdadero nivel estratégico, porque aquí entramos a lo más importante de este curso de alta especialización, la capacidad de una organización de poder resistir, de poder adaptarse y de poder recuperarse. Hablemos de resistir. ¿De qué trata? ¿Cómo entendemos la resistencia? Es mantener funciones críticas durante una crisis.
Por ejemplo, un hospital que sigue operando en desastres crítico. ¿Mm? Adaptación, cambiar la forma de operar. Por ejemplo, las empresas que migraron al formato digital. Recuperación, volver a niveles normales o mejores. Así es, industrias que reactivaron o que se reactivaron tras el desastre. ¿Mm? Y aquí viene otro punto importante, errores humanos en decisiones bajo presión, jóvenes. Aquí te hablo directo, no como un docente, sino como un mentor. El mayor riesgo no es el evento, jóvenes. Eres tú, si no controlas tu mente. Importante. Uno de los errores más comunes es tomar decisiones apresuradas sin información. Paralizarse por miedo. Querer hacer todo al mismo tiempo. Por ahí nos mencionaron nuestro compañero, el que mucho abarca, poco aprieta, y no delegas. ¿Mm? Ese es uno de los errores más comunes. Hace poco, hace unos minutos atrás, temprano en la mañana, veía un documental con mi hijo acerca del Challenger en la NASA en 1986. No sé si tú recuerdas, esto pasó en 1986 y justamente me hizo recordar el Artemis, que hace unos días ha estado a partido con dirección a la Luna, ¿no? Y resulta que este caso real, el Challenger de la NASA en 1986, ¿qué es lo que pasó acá? Acá hubo una explosión en el lanzamiento. Fallecieron los 7 tripulantes de la nave y ¿sabes qué pasa? Cuando estaba investigando un poco el día de hoy, se conocían las fallas técnicas, sí se conocían, pero cada vez que pasó, por la presión mediática, se ignoraron por presión operativa y mediática. Y el resultado, un desastre evitable. 7 vidas humanas perdidas por justamente presión operativa y presión mediática. Se decidió mirar hacia otro lado, conociendo las posibles fallas y las fallas reales que ya tenía este dispositivo, este cohete, esta nave, y se tuvo que pagar un costo elevadísimo en una situación como esta. Liderazgo en crisis, caramba. Y aquí está la diferencia final. Jóvenes, un líder en emergencia mantiene la calma, decide con claridad, comunica con firmeza y prioriza correctamente. ¿Mm? Si tenemos, por ejemplo, una situación terrible en emergencia, un colapso estructural en una obra, ¿qué hace el profesional promedio? Se paraliza, se bloquea, espera órdenes, pero el líder formado, estratégico, evalúa, decide, actúa, coordina. ¿Mm? No gana el que más sabe, gana el que decide mejor en el momento crítico. Quédate con esto, ¿de acuerdo? Quiero que te quedes con esto, por favor. Cuando ocurra la emergencia, no tendrás tiempo para estudiar. No. No tendrás tiempo para dudar. No vas a tener tiempo para equivocarte. Solo tendrás lo que has entrenado y lo que eres como un profesional. Así que hoy, jóvenes, hoy, no solamente estás terminando este módulo y este curso de alta especialización, sino que hoy has elevado tu nivel. Ahora entiendes que el riesgo se previene, que la emergencia se gestiona, pero el liderazgo se demuestra cuando todo se descontrola. ¿De acuerdo? Así que yo te felicito, realmente te felicito de manera honesta, de manera genuina, por haber acabado con éxito, haber terminado, concluido con éxito esta formación profesional en gestión de riesgo de desastre y prevención estratégica. Ha sido un honor y un gran gusto el poder acompañarte y aprender juntos en este viaje de conocimientos. Agradezco a Momentum, agradezco a todos ustedes por la confianza, por prestarme sus ojos para verme y sus oídos para escucharme, y su tiempo, que es lo más invaluable. Por supuesto, muchísimas gracias, jóvenes. Gracias, Alfonso.